mí es un placer estar aquí hoy en Vilagarcía de Arousa. Es un placer estar en la tierra de mi abuelita Maruja Lores, de aquí al lado, de Ogrove. Y es un placer pues, estar en un acto con personas tan destacadas y de tantísima confianza como Juan, como Verónica, como Ramón y como Marta, por supuesto que sí. Y empiezo ratificando lo que ha dicho Verónica, la mejor candidata que concurre a estas elecciones autonómicas en Galicia. Yo quiero empezar dándoles la enhorabuena por esa inmensa campaña que están haciendo. A Marta, a Ramón, por supuesto, pero a todo el equipo, a todos los compañeros, compañeras de Sumar Galicia que están dándolo todo para que realmente ese cambio, yo no sé si tenéis esa percepción, pero ese cambio en Galicia es cada día más posible y más evidente. El cambio está aquí, probablemente desde vuestra cotidianidad sea difícil verlo para vosotros y vosotras, pero os aseguro que desde fuera de Galicia se ve claramente que igual que fue la llegada, nuestra llegada al Gobierno de España, lo que cambió la forma de hacer políticas en nuestro país, igual que hay una diferencia abismal entre cómo se gobernaba España hace 5 años y cómo se está gobernando ahora, eso mismo lo vamos a tener en Galicia, lo tenemos al alcance de la mano y queda muy poco esfuerzo, un pequeño empujón, porque efectivamente si votamos por Sumar, no solamente Rueda cae, sino que yo diría más, solamente si conseguimos que Sumar entre con fuerza en el Parlamento gallego, cae el Partido Popular, caen 14 años de infortunio para esta tierra. Y la verdad es que da mucha tristeza que Galicia haya visto estos últimos años ese avance social y laboral en toda España que nos ha situado como un modelo en toda Europa y en todo el mundo, compañeros y compañeras. Yo, por actividades profesionales, la verdad salgo mucho de España, ahora ya me dejan menos, pero la verdad es un auténtico privilegio, es un orgullo que en tantos lugares las fuerzas de izquierda, la gente progresista, tenga puesta la vista en lo que estamos haciendo en nuestro país, que nos parece quizás que es poco, pero todo el mundo se pregunta cómo habéis sido capaces de subir el salario mínimo interprofesional en 5 años un 54%. No solamente por la subida del salario mínimo, porque lo que muchas veces hay papanatas de la derecha de este país que dicen, ¿quién cobra el salario mínimo? Muchísima gente cobra el salario mínimo, pero no es solamente quien cobra el salario mínimo, es que gracias a eso y gracias a ese apoyo inquebrantable que hemos tenido de lo mejor de este país, que son los sindicatos, que es el movimiento sindical organizado, lo que hemos conseguido es que después de la subida del salario mínimo, el acuerdo nacional de negociación colectiva haya subido los salarios de este país, esté subiéndolos en este momento un 6, un 7%, siempre por encima de la inflación, gracias a esa alianza de hierro de Sumar y del movimiento sindical organizado, que es imparable. ¿Y qué nos hemos encontrado? Lo decía muy bien Verónica, compañeros, siempre nos han dicho, a pesar de estar en los acuerdos de gobierno, pero ¿cómo vais a subir el salario mínimo? Si subís el salario mínimo, las empresas no lo van a poder pagar, se van a hundir las empresas. Y ha sido nuestra presencia en el gobierno, esa forma valiente de hacer las cosas, la única garantía para decir los derechos de los trabajadores no se tocan y los compromisos con los trabajadores de esta fuerza política de Sumar son inquebrantables. Si no se cumple, se acabó el gobierno de España. Y la verdad, ¿qué hemos visto luego? Pues que la subida del salario mínimo, lo que ha producido la política que defendíamos en solitario, la única fuerza política que decía que no solamente era posible, sino que era positivo, hemos conseguido que en los últimos años España, en una situación en Europa prácticamente de recesión, de crisis, haya sido la única economía o de las pocas economías que ha crecido. ¿Y por qué ha crecido? Porque hemos subido los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. E igualmente, compañeros, cuando llegó la reforma laboral,
¿Qué nos decían? ¿Qué nos decían otras fuerzas de izquierda? Ya lo han relatado. Unas votaban en contra, votaron en contra. Otras, el Partido Socialista no quería que se llevara adelante la reforma laboral. ¿Qué decía? Sois unos irresponsables, vais a disparar el desempleo, vais a acabar con el empleo en las empresas. Y nosotros dijimos lo mismo, nosotros y nosotras. Hay líneas rojas que no vamos a pasar, que es la defensa a ultranza de los derechos de los trabajadores y acabar con la precariedad de las mujeres, de los jóvenes y de tantas personas en este país. Y lo hicimos. Y la verdad es enternecedor ver a los dirigentes del Partido Socialista, cada vez que hay campaña, decir: hemos sacado adelante la reforma laboral, los mismos que nos decían que íbamos a provocar desempleo. ¿Y qué es lo que hemos provocado? Empleo. Resulta, y sin ir más lejos, aquí en Vilagarcía, ¿quién ha hecho políticas de empleo? La Xunta de Galicia ha sido esa reforma laboral la que ha bajado el desempleo un 33% en esta comarca, y aún está alto, está en un 14 y pico por ciento, cuando en España ya lo hemos puesto en un 11%. Pero es que en el 20 estaba en un 21, en el año 2020 estaba en un 21%. Y eso no ha sido ningún milagro, eso ha sido la política de reforma laboral para acabar con la precariedad. Y podría seguir diciendo, compañeros y compañeras, ¿qué decían? Es que tenéis una alianza llena de gente peligrosa, izquierdistas, comunistas, quieren intervenir el mercado. Pues claro que queremos intervenir el mercado, porque el mercado por sí solo es incapaz de garantizar los derechos de las personas. El mercado solamente por sí solo responde a los grandes privilegiados que quieren simplemente seguir manteniendo beneficios ilimitados. ¿Y qué es lo que hemos hecho en un momento de crisis económica? Decir, pues sí, mira, vamos a intervenir en el mercado en 3 líneas. En primer lugar, la energía. La energía es un bien de primera necesidad. No puede ser que se convierta en un elemento especulativo. No puede ser que porque estalle una guerra que eleva los precios de las materias primas, resulta que las compañías eléctricas estén multiplicando sus beneficios. Y claro que intervenimos. ¿Qué os creéis? ¿Que la excepción ibérica se le ha ocurrido al Partido Socialista? La excepción ibérica, el control de la electricidad, fue otra de las exigencias que llevamos adelante en el Gobierno. Igual que el abaratamiento del transporte colectivo, la gratuidad para colectivos enteros del transporte en ferrocarril. O igual que el control de la subida de los precios de los alquileres. El control, ni siquiera la limitación como nos habría gustado. Pero simplemente esas medidas, ¿qué han provocado esas medidas? Compañeros y compañeras, hemos tenido en el momento más difícil de la crisis la inflación más baja de Europa. ¿Y eso qué significa? Eso significa que hemos protegido los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Es decir, nosotras sí hemos hecho políticas solo pensando en el beneficio de los trabajadores y las trabajadoras, de las mayorías de la sociedad. Y además hemos sabido hacerlas porque no solamente tenemos propuestas útiles, tenemos personas capaces de realizar una brillante gestión pública, como estas compañeras que tenemos aquí, como Marta, como Verónica. Y sobre todo, lo que tenemos es la gente con la valentía para enfrentarse a quien haga falta, porque no nos debemos nada más que a los trabajadores y trabajadoras de este país, de Galicia y de Vilagarcía. Y por eso tenemos un excelente sindicalista al frente de esta candidatura que vamos a meter en el Parlamento gallego y que va a ser una de las piezas fundamentales del cambio. Compañeros y compañeras, vivimos en un mundo tremendamente inestable, con un riesgo de conflictos por todas partes, una concatenación de crisis. Las crisis energéticas, la crisis de la pandemia, crisis migratorias, crisis de empleo. Nuestra tarea en estos momentos es dar seguridad a los trabajadores y las trabajadoras. Sin seguridad, lo que tenemos es la ola reaccionaria, el empobrecimiento de las personas y volverá a surgir con fuerza, como ya está pasando, esas políticas condenadas al basurero de la historia, de la ultraderecha, del fascismo, que está dejando el Partido Popular que campen por sus respetos. Nuestra responsabilidad es doble, porque tenemos además que defender la democracia, no solamente los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.
¿Quién os iba a decir a muchos de vosotros y vosotras, gente ya con unos años, que sabéis que la democracia no ha caído del cielo, que la democracia ha habido que trabajarla, que las libertades públicas ha habido que defenderlas día a día? ¿Quién os iba a decir, después de tanto tiempo, que nos encontraríamos en una situación donde están tremendamente amenazadas por el auge de la ultraderecha y por la irresponsabilidad del Partido Popular, que va abriendo el paso tanto a la ultraderecha en los gobiernos como, sobre todo, las políticas de la ultraderecha? No es de extrañar, porque se vistan como se vistan, estos señores que llevan aquí gobernando 14 años son los mismos que gobernaron este país durante la dictadura. Que no se olvide. Y es la única fuerza política que ha tenido 40 años, 40, para condenar, para votar una sola vez en el Congreso de los Diputados contra el franquismo, contra la dictadura, y nunca lo han hecho. Siempre han encontrado el motivo para no hacerlo, porque se identifican claramente, son los herederos de los que nos han estado destrozando la vida durante años. Nosotros y nosotras traemos seguridad, seguridad humana, seguridad en la salud, una salud de calidad para que se acaben las listas de espera, seguridad en la educación para que tengáis tranquilidad y sepáis que vuestros hijos y vuestras hijas van a tener un futuro digno, porque solamente con la educación se da a los trabajadores eso que nunca ningún empresario ni explotador le va a poder quitar nunca: el conocimiento. Y eso es fundamental. Seguridad en un empleo digno, en un empleo que no sea precario. Seguridad en una jubilación decente y suficiente, en el reconocimiento básico a una vida de trabajo y de sacrificio por construir la sociedad, por construir una vida digna para todos y todas. ¿Qué menos que reconocer a nuestros mayores una jubilación digna para todos ellos? Y, compañeros y compañeras, somos la única fuerza política capaz de llevar adelante estas políticas de forma clara, efectiva. Otros, es verdad, que lo dicen, que lo defienden, que lo llevan en sus programas, pero ¿por qué no había pasado todo esto en España, a pesar de llevarlo todo el mundo en el programa, hasta que no hemos llegado y hemos tenido una ministra como Yolanda, por ejemplo, u otros compañeros y compañeras? Tenemos que avanzar, hay mucho que hacer. Galicia la están destrozando, compañeros y compañeras. ¿Quién nos iba a decir cuando vemos desde fuera de Galicia, en el momento, no ya ni siquiera en el verano, antes empiezan los incendios forestales a acabar con todo, provocados, facilitados, permitidos, con una falta de voluntad de realmente poner a gente, a tantos desempleados y desempleadas, a trabajar para preservar ese medio, para preservar nuestros bosques, para preservar nuestro suelo agrícola. Tenemos que garantizar solo nosotros esa transición energética fundamental, pero que sea justa, que no acabe con los paisajes, que no acabe con las tierras de cultivo o de ganadería. Y, compañeros y compañeras, lo del Partido Popular no es que no sea aceptable, es que ya no es creíble. ¿A quién le puede dar garantías un partido que dice esta semana lo contrario, que estaban dispuestos a hacer lo contrario de lo que han estado echándonos en cara? ¿Cuántas veces nos han acusado de antipatriotas, de malos españoles, de traidores a la patria, porque queríamos avanzar en medidas de normalización de la situación política frente a los que solo buscan el enfrentamiento entre españoles y españolas, entre los gallegos? Y ahora nos encontramos que, porque no han querido otros acordar con ellos, que estaban dispuestos a vender hasta su madre, si hacía falta, contra todos sus principios para llegar al gobierno, porque no tienen principios. Lo único que les interesa es seguir mangoneando y seguir gobernando para favorecer y mantener los privilegios de esas minorías. El Partido Popular es el mayor factor de desestabilización que hay en este país. Es el mayor factor de desestabilización de la economía, el mayor factor de desestabilización de la sociedad, el mayor factor de desestabilización de la política. Y vamos a defender lo público. Y por eso, en Galicia, compañeros y compañeras, tiene que empezar el cambio de las comunidades autónomas. Y estamos a punto de hacerlo. Un pequeño empujón, yo es lo que os pido en esta provincia, un pequeño empujón en esta provincia y cambia radicalmente la correlación de fuerzas. Pero no basta, simplemente no basta con que vosotros, los que estéis aquí,
salgáis el domingo a votar, que sé que lo vais a hacer todos y todas, ¿no, compañeros y compañeras? Cada uno de vosotros tiene que salir de aquí, vosotros y vosotras, y convertiros en una herramienta de multiplicación del voto, de sumar. Tenéis que hablar con vuestros amigos, familiares, vecinos, convencer, explicar algo tan sencillo. Hemos demostrado que somos la garantía, somos la única manera de que la gente de este país, los trabajadores y trabajadoras, tengan una vida digna en un país que tiene suficientes recursos para que todo el mundo viva bien. Y que si eso no es así, es por los desmanes de unos privilegiados que solo piensan en el egoísmo. Por eso, a llenar las urnas de votos a sumar y, desde luego, si votáis, rueda cae, entramos en el gobierno y cambia la situación política de este país. Yo solo os digo una cosa, imaginaros la cara que se le va a poner a Feijóo el domingo por la noche cuando hayan perdido Galicia. Habréis salvado la democracia y habréis parado la llegada de la derecha y la ultraderecha en toda España. De vosotros depende, compañeros. Y ahora para mí es un privilegio presentar a este maravilloso sindicalista